ser una sensación aguda hasta ser una sensación crónica, y se dice que puedo identificar que tengo estreñimiento cuando tengo al menos o probablemente entre 2 y 3 evacuaciones probablemente a la semana. Normalmente cuando eso ocurre ya yo puedo identificar que tengo un cuadro de estreñimiento o en diferenciación a un cuadro de constipación fecal. Importante que normalmente identifiquemos además cuáles son los síntomas, es decir, básicamente cuando hay dificultad para el tránsito intestinal, cuando hay heces muy duras o grumosas, o inclusive cuando alguno de los casos tiene la capacidad de normalmente de tener deposiciones, como dije, duras y grumosas. ¿Cómo podemos diagnosticarlos? Les acababa de mencionar hace un momento, cuando tenemos menos de 3 ocasiones a la semana, más síntomas o algunas otras cosas. A ver, ¿qué es importante? ¿Qué debemos comer? Hay una pareja mágica probablemente para el manejo del estreñimiento, que es fibra más agua. Importante que identifiquemos cuáles son los alimentos que son ricos en fibra y que tienen la capacidad, por supuesto, de manejar esa movilidad del tránsito intestinal. Cosas importantes a resaltar. Uno, que podemos colocar entre 15 y 25 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías, siendo probablemente 18 gramos para la mujer y alrededor de 25 gramos para el hombre. Eso, cuando sacamos la cuenta del movimiento calórico, nos puede permitir de una manera u otra tener identificación justamente de esa cantidad de fibra. ¿Qué es lo otro importante? Que nosotros vayamos aumentando gradualmente la cantidad de fibra en razón de la proporcionalidad de lo que comemos. A ver qué es importante con esto. Cuando tenemos la capacidad en una u otra manera de nosotros ir adicionando la cantidad de fibra, tenemos por supuesto mayor movilidad y mayor tránsito intestinal. ¿Dónde podemos identificar las fuentes alimentarias? Básicamente en frutas, en vegetales, en tubérculos, en leguminosas, apuntar gradualmente. Recordemos que la fibra puede producir algo de distensión abdominal, puede producir alguna sensación de saciedad, puede producir inclusive sensación de llenura, porque cuando la fibra cae en el estómago por absorción de agua, tiende a, por supuesto, inflarse o a duplicar o a triplicar su tamaño. Entonces, el aumento de la fibra tiene que ser gradual, tiene que ser progresivo. Puedes ir adicionando 5 gramos de fibra en razón de tu ritmo calórico cada 5 días, puedes ir aumentando semanalmente esa consistencia de fibra que te vaya permitiendo de una u otra manera tratar de ir tolerando la cantidad de fibra para no tener trastornos digestivos molestos más allá del estreñimiento per se. Es decir, trata de resolver un problema con consistencia, con textura, con adecuación de volúmenes sin producir probablemente otro trastorno digestivo como es el caso de la distensión abdominal o algunas cosas que probablemente no deseemos. Teniendo identificado que podemos consumir y tener fibra en algunos alimentos naturales, también es importante que si usamos un alimento procesado apuntemos alrededor, al leer la etiqueta nutricional, al tener 5 a 10% de la cantidad de carbohidratos totales se considera un alimento alto en fibra, cuando el 5 al 10% es en fibra dietética. Y se considera alto en fibra cuando ese etiquetado expresa que tiene más del 20% de sus carbohidratos en contenido de fibra. Una vez que identifiquemos estos y sepamos cuáles son las fuentes, tanto naturales como artificiales, por supuesto, podemos ir aumentando progresivamente la cantidad de fibra. Lo otro que también es importante, como les decía, en su pareja ideal es el agua. Recuerden que menos es más, lo hemos dicho acá en reiteradas oportunidades. El agua, la cantidad de líquido que probablemente podamos ingerir a lo largo del día, puede diluir o puede suavizar las heces fecales a través del tubo digestivo. Importante que el consumo de fibra entonces sea progresivo. No necesitamos agua solamente al momento que comemos los alimentos, no necesitamos agua al momento que digerimos los alimentos, necesitamos agua para que constantemente se transporte, entre al colon de manera progresiva y aporte la cantidad de electrolitos que necesitamos para que ese movimiento intestinal sea progresivo. Por eso es que les digo siempre que menos es más. Si usted se toma un sorbo de agua cada 5, cada 10 minutos durante el día, le va a permitir de una u otra forma tener la capacidad de tener atenuación de ese movimiento intestinal. Y no menos importante, aparte de obviamente la cantidad de fibra y la cantidad de agua que ingerimos a lo largo del día para manejar el estreñimiento, está tu estilo de vida. Por supuesto, hacer ejercicio tiene una repercusión importante en toda tu movilidad, de toda tu musculatura, y recordemos que el tubo digestivo está sujeto por una musculatura lisa que, si bien es cierto, tiende a moverse en razón de la cantidad de fibra y agua, el tener una excelente condición física puede permitirte además, por nivel de oxigenación y todos estos beneficios que puede brindarte el ejercicio físico, de no padecer de estreñimiento, dormir lo suficiente, tener un estilo de vida saludable, comer en los horarios adecuados para que tus tiempos de digestivo sean también los adecuados.
puede ayudarte. Recordemos que con todo esto es sencillo manejar el estreñimiento. Muchísimas veces puede pasar que 5 de cada 10 personas, alrededor del 50 al 60% de la población, en algún momento de su vida ha transitado con un estreñimiento de leve a severo. Trata de manejarlo en casa, es bastante sencillo hacerlo y eso te puede permitir, sin duda,